Radio 5 con el Día Mundial de la Radio. Hoy, sábado 13 de febrero, nuestros programas e informativos tienen un denominador común: el medio más directo, más inmediato, el más diverso y plural, la radio. Radio 5, siempre más cerca. Reportajes en Radio 5. El mundo estaba patas arriba. Papá, por suerte, Tenía su radio y se las arreglaba para estar informado. Eco Alfa 5 Bravo Yankee, Eco Alfa 1 Yankee Oscar, adelante. Hola, A1 Yankee Oscar, A5 Bravo Yankee, Antonio desde Elche, Alicante. Te recibo muy fuerte, muy bien, muy claro. Mucho antes de que la red de redes supusiera un salto innovador que transformase todas nuestras formas de interacción conocidas, la comunicación inalámbrica era igualmente posible. Mucho antes de que la telefonía móvil o el correo electrónico estuvieran al alcance de todos, las comunicaciones a distancia e instantáneas también eran posibles. La era digital supuso un cambio en la forma, el procedimiento, pero todo estaba inventado desde antes. Las redes sociales no fueron exclusivas del siglo XX con la llegada de Internet. Contactar con cualquier lugar del mundo, saludar a la Casa Real, conectar con el espacio o ser ayuda imprescindible en situaciones de catástrofes. Solo hay una actividad capaz de aunar todas estas posibilidades. Un hobby científico para la experimentación, el aprendizaje, la colaboración y el respeto. Una comunidad cuyos pilares más importantes son la tolerancia, el altruismo y mantenerse en un marco ético de valores que deja de lado a la política, la religión o la raza. Más allá de la nostalgia, el placer de charlar o el disfrute por escuchar, podemos tener la certeza de que cuando todo falle, siempre contaremos con la radioafición. Los primeros intentos de comunicación a distancia se realizaron utilizando el código Morse. Durante años fue requisito indispensable tener conocimientos de telegrafía para la obtención de una licencia de radioaficionado. En la actualidad ya no es necesario, lo que facilita el acceso a la actividad, aunque que no se requiera la telegrafía no significa que no se utilice. El origen de la palabra radioaficionado viene del inglés, radio amateur o ham radio, que a su vez tuvo su origen en la burla que hacían los operadores profesionales de estaciones de radio hacia los simples aficionados. A lo largo de las décadas, su uso y restricciones han sido intermitentes y también progresiva la asignación de bandas de frecuencia dentro del espectro radioeléctrico para poder operar en él. Somos los primeros experimentadores en la radio. Todas las evoluciones tecnológicas que han ido apareciendo en el mundo han tenido que ver o tienen que ver con un radioaficionado o con la radioafición. Se puede mandar un email a través de una radio. En esto fueron los pioneros los radioaficionados hace muchos años con una tecnología que se llama la X25, que era la tecnología Packet, donde teníamos un sistema de mensajería que daba la vuelta a todo el mundo. Cuando no había emails, nosotros ya mandábamos mensajes a un australiano, a un neozelandés. Bueno, pues yo soy Eco Alfa 1 Yankee Oscar. Soy Pedro Fernández Rey, radioaficionado, que actualmente tengo el honor de ser el presidente de la Unión de Radioaficionados Españoles. En este día en el que celebramos el Día de la Radio, pues recordar que la radio es un medio de comunicación fundamental. Un equipo de radio, una antena y una fuente de energía son los elementos básicos para surfear por las ondas. También ayudan las nociones de electrónica y electricidad, pero para poder operar tenemos que tener clara toda una serie de requerimientos técnicos y legales. La radioafición es una actividad reglada por los estados, como todo lo que significa usar el espectro radioeléctrico. Dentro de lo que podría llamar la radioafición o la radio de aficionado, pues hay distintos segmentos. Uno es el espectro de la banda ciudadana, que es un segmento muy limitado. Se utiliza la terminología de canal. Luego lo que es la banda de radioaficionados cubren distintos segmentos en muy diversas frecuencias del espectro. La CB también hoy en día es de uso libre, y la radioafición es la única que necesita licencia.
Así que si nuestras pretensiones de comunicación van más allá de la simple radioescucha en un radio pequeño, tendremos que hacernos con una de estas licencias. Alguien que quiere obtener una licencia de radioaficionado tiene que solicitarlo al gobierno, en este caso a la entidad, la Dirección General de Telecomunicaciones. Tú presentas una solicitud y te citan para hacer un examen tipo test, que consta de dos partes. Una parte más técnica, son preguntas relacionadas con la electricidad, electrónica y las ondas de radio, y la normativa que nos regula. Es un examen que cumple con una normativa europea, una normativa mundial que se llama el tipo JAREC, que da opción a luego convalidarla en otros países. La Unión de Radioaficionados Españoles facilita la instrucción para ayudar a aquellos que quieren sacarse una licencia. Siempre buscamos la mejora de las condiciones de uso de nuestras bandas. Dentro de lo que es la IARU, la Internacional Amateur Radio Unión, tenemos un servicio de escuchas, se llama IARU MS, donde monitoriza las frecuencias nuestras, fundamentalmente, que es lo que nos interesa proteger. Aunque parezca un chiste, cuando hay una guerra, lo primero que trata el enemigo es de fastidiarle las comunicaciones al contrario. Hay sistemas que se dedican a eso, a transmitir señales fortísimas que realizan un barrido de frecuencia muy amplio que hace que inutilice tus comunicaciones. A veces sufrimos ese tipo de cosas. Un ejemplo de este tipo de interferencia intencionada es el conocido Fire Drake de China. Una transmisión de música folclórica a un volumen atronador que existe con el exclusivo fin de interferir y censurar emisoras que pudieran ser propagandísticas contra su régimen, como por ejemplo Radio Free Asia. CQ, aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar, cambio. Necesito otra antena. Tan indispensable es tener una licencia y la equipación necesaria como conocer los códigos de lenguaje, no solo por los radioaficionados, sino por cualquier usuario de sistemas de telecomunicación. Un radioaficionado, una vez que obtiene una licencia, tiene un indicativo, en este caso es una autorización administrativa. España tiene asignado el uso de las letras desde la ECO Alfa hasta la ECO Hotel, es decir, de la EA hasta la EH, y desde la Alfa Mike AM hasta la Alfa Oscar. A eso se le añade un número que identifica la zona o distrito. En España hay 9 distritos, del 1 al 9, y luego un grupo de letras correlativas en la parte que llamaríamos el sufijo, que identifica a la persona, ¿no? Esto ya sí es como nuestro DNI. Ese soy yo aquí y no hay nadie que pueda tener ese mismo indicativo en España. El código ICAO es un código de codificación aeronáutica que se utiliza prácticamente en todas las comunicaciones de radio, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando alguien escucha una película de esta, los policías, cuando hablan por la emisora, ¿no? Y Bravo Alfa 4 para Bravo Charlie. El código Q es una cosa que viene heredada, que el gobierno británico realizó unas abreviaturas pensadas fundamentalmente para las comunicaciones telegráficas. Una abreviatura para reducir el mensaje que había que transmitir en su momento, ¿no? Entre el código ICAO y el código Q hace que alguien ajeno a este mundo, cuando nos escucha, le parezca que raro habla esta gente, ¿no? Por tanto, tener licencia abre el abanico de las posibilidades y no son pocas, incluida la diversión y satisfacción personal. Hay multitud de actividades y de diplomas que lo que tratan es de incentivar que la radio siga activa, y de hecho la radio sigue muy viva, hay mucha actividad en la radio. En el mundo hay multitud de diplomas o de objetivos que un radioaficionado se puede marcar. Quizás el principal, conseguir el mayor número posible de entidades. Entidad igual a país. Pero esto no siempre es así. Hay entidades que no son países, o hay países que tienen más de una entidad, por ejemplo España. En España, a este diploma de entidades, que es el principal diploma que hay a nivel mundial, el que otorga la URE, que es el EADX, 4 entidades. España peninsular, EcoAlfa, EA, luego está Baleares, EA6, Canarias, EA8, y luego está Ceuta y Melilla, que es EcoAlfa 9. ¿Cuántas entidades hay actualmente? 340. Algunos tenemos la suerte de haberlos hecho todos, y hoy está muy difícil hacerlas todas por una sencilla razón, pero hay un país donde la radioficción está prohibida, que es Corea del Norte, P5, ¿no? P5 puede ser hoy uno de los más buscados porque no permiten transmitir desde allí, ¿no? Y luego hay entidades muy curiosas. Me estoy acordando ahora de una isla que es Scarborough Reef. Bueno, esto de la geografía es otra cosa que aprendemos los radioaficionados. Esas entidades no hay nadie. Entonces, como no hay nadie, es imposible que tú puedas hablar con esa entidad. Se montan verdaderas expediciones
para llevar ahí durante 15, 20 días o los días que sea a un grupo de radioaficionados, normalmente voluntarios, donde te vas a la isla de Pedro I o a la isla de Bouvet o te vas a la Antártida, a alguna base de la Antártida, a la Española. A algunos el globo se les queda pequeño y buscan experimentar más lejos de lo que imaginamos. ¿Qué pasa cuando tú quieres llegar más lejos? Pues que tienes que buscar un punto de repetición que esté más alto y aparecen los satélites. Bueno, pues nosotros los aficionados, además de satélites, hay una práctica muy común que es utilizar como elemento rebote o como elemento repetidor a la Luna, que hace como espejo, de tal manera que el radioaficionado lo que hace es apuntar sus antenas hacia la Luna y esa señal rebota en el astro, en la Luna, y baja otra vez a la Tierra. Pero evidentemente hay otras actividades hoy en día que te permiten hacer esto más fácil, que es utilizar un satélite. Ahora quizás el astro por el que todos nos pegamos por escuchar y que es muy fácil de escuchar es la estación espacial. Pero volvamos de nuevo a las aplicaciones, porque no todo es diversión. Son muchas las actividades profesionales que se valen de una radio como vía de comunicación. A diferencia de otros dispositivos, una estación de radio siempre es un sistema estable y la función de un simple radioaficionado puede llegar a ser crucial, como por ejemplo en caso de catástrofe. Como vivimos en el primer mundo, nos parece un poco todo como de película, ¿no? Sin irte más lejos, te vas a Estados Unidos, te vas al primer país del mundo, donde las redes de emergencias formadas por radioaficionados son principales. Primero porque están en áreas donde las catástrofes naturales son más habituales, ¿no? Huracanes, terremotos, así todo, que un radioaficionado, por ley, está a disposición de las autoridades, donde nuestro objetivo principal es fomentar el uso de las comunicaciones y la instrucción de los radioaficionados en habilidades que tienen que ver con estas cosas de las emergencias, ¿no? Cuando tú vas por ahí, vas con tu teléfono móvil, estás en tu casa, tienes internet, estás comunicado, pero si se te va la luz te quedaste colgado de la brocha o te falla la conexión, o cuando hay una catástrofe las primeras cosas que suelen fallar son precisamente estas, ¿no? Aunque hay los sistemas de emergencias, el Ejército, la UME, la Cruz Roja, tienen evidentemente sistemas de comunicación alternativos que los pueden montar de una manera inmediata, los radioaficionados también. Nosotros somos capaces de montar una estación de radio operativa en poco tiempo. Y si tengo antena y tengo energía y tengo radio, ya tengo una comunicación. ¿Y para muestra? Pues aquí llegó un matrimonio de la zona de Mostar que nos encontró en Torlavega y nos vino a pedir auxilio para ver si podíamos contactar en aquel momento con la zona de guerra, que se habían quedado allí los padres. Y después de muchos intentos, a través de otros radioaficionados europeos, conseguimos una cita con una estación de Mostar y al final conseguimos que hablara y pudiera escuchar la voz de su padre, de que estaban bien y que que no tenían ningún problema más allá de las circunstancias de la propia guerra, ¿no? Ejemplos como estos hay muchos, el terremoto de Nepal, en Haití, sitios así donde los primeros que llegan allí a establecer una comunicación son precisamente radioaficionados. Por eso la radioafición hay que protegerla, porque somos necesarios y somos útiles. Es algo que no ha descartado ni siquiera los ejércitos, que siguen teniendo sus aparatos de radio de estas frecuencias por si acaso necesitan utilizarlos, por muy modernos que tengan otros sistemas. En la estación espacial hay una estación de radio. Dices tú, con toda la tecnología que tienen, siguen teniendo una estación de radio. Pero también son muchos los mitos que tienden a desmerecer a esta útil afición, como el de que lo único que hace es producir interferencias en otros canales de comunicación. La problemática principal de los aficionados es la normativa, ¿no? Aunque en España estamos bastante bien protegidos por las leyes, un radioaficionado tiene que tener una antena. Todo transmisor tiene que tener una antena. Que no veas la antena no significa que no la tenga, pero no es un capricho, es una necesidad. Por lo tanto, un radioaficionado necesita una instalación. En los últimos años, la calidad de sus conexiones ha empeorado por las deficientes instalaciones de algunos dispositivos, y quienes sufren estas molestas interferencias son precisamente ellos mismos. Uno de los principales son las fuentes de alimentación, pues estos dispositivos que sirven para alimentar la tecnología LED ahora de las lámparas. Son tan malas que no puedo encender la radio, no escucho nada, más que ruido. Que esto de la onda corta, que estas frecuencias no solo las utilizamos los radioaficionados utilizamos una parte del espectro muy pequeñita, pero hay otros dispositivos más importantes, medicina, ejércitos,
que utilizan el espectro electromagnético y que se pueden ver igualmente interferidos o perjudicados por este tipo de dispositivos eléctricos o electrónicos, ¿no? Hoy en día está en discusión uno de los problemas que si no se hace una normativa estricta va a causar un trastorno importante en el espectro radioeléctrico, lo que a comunicación se refiere, y es el sistema de carga inalámbrica de los vehículos eléctricos, ¿no? Es una de las peleas principales que tenemos a nivel mundial, no a nivel español, a nivel mundial. Aquí es el Ministerio de Industria, fundamentalmente, el que tiene que ponerse las pilas y generar normativas, que establezca una normativa clara, con unas restricciones claras, que hagan que todos podamos convivir. La evolución de un sistema consagrado es lo que hace que éste no desaparezca, pero para eso hace falta un relevo generacional. Uno de los problemas que tiene la radioficción es el relevo generacional, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los jóvenes se animen a arrimarse a la radio, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque nosotros tuvimos otro tipo de motivación que solo tenía que ver con el hecho de comunicarnos. Hoy el interés de los jóvenes ha cambiado. Hoy hay que atraer a los jóvenes de lo que les puede llamar un poco más la atención. El programa ARIS que hay de colegios que preparan una cita con la estación espacial, entonces durante unos minutos, los pocos minutos que dura el pase de la estación por encima de sus cabezas, pueden conseguir hablar con los astronautas, ¿no? A través de una radio, de un radioaficionado, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Hola, CQ40, Eco Alfa 1, Yankee Oscar, llama a la banda de 40, QRZ. Eco Alfa 5, Unión / Charlie, Radio India. Hombre, Cristian. De momento, esperanza hay, como estamos escuchando en esta conexión en el programa Fallo de Sistema de Radio 3, que el pasado año nuestro compañero Santiago Bustamante dedicó a la radioafición. Mira, una de las cosas que ha llamado mucho la atención, pues conseguimos que la administración hiciera una excepción y permitiera que aquel radioaficionado que en su casa tuviera jóvenes o tuviera alguien interesado en arrimarse a la radio, nos permitiese acercarlo y que pudiera utilizar la radio, ¿no? Cosa que la reglamentación actual no permite. Esa excepción durante el estado de alarma hasta el final del confinamiento sirvió para que muchos jóvenes, hijos de aficionados normalmente, se acercaran a la radio, ¿no? ¿Y de qué te ha servido la radio a ti en este caso? Adelante, Eco Alfa 5 Unión, Eco Alfa 1 Yankee Oscar. Me lo he pasado súper bien, he podido hablar con mucha gente y también enseña muchas cosas. Es posible que iremos a menos, claro, lógico. ¿Por qué? Pues porque las incorporaciones no superan a las bajas por la parte de arriba de la pirámide generacional, pero lo importante es que siga habiendo un radioaficionado y yo creo que eso sí se va a conseguir. Entre los socios de esta amplia comunidad, alguno más que representativo en nuestro país. La URE otorgó la presidencia de honor al jefe del Estado. El emérito Juan Carlos tenía una vinculación clara con la radioafición, todavía no tenía licencia de radioaficionado en aquel momento, la sacó posteriormente, A0JC, Eco Alfa 0 Juliet Charlie. Actualmente el presidente de honor es el jefe del Estado, que es Su Majestad el Rey Don Felipe, y ahora mismo en la Casa Real no hay nadie que tenga una licencia de aficionado, entonces quizás igual es más interesante que la princesa de Asturias y la infanta puedan obtener una licencia de aficionado y participar con los jóvenes de Europa en los campamentos que hay, a ver si mejora ya la situación esta epidemiológica y nos podemos mover libremente, ¿no? La magia que tiene la radio no la tiene otro medio de comunicación bajo ningún concepto. El mensaje que sí me gustaría transmitir en este día tan especial para la radio. De hecho, los radioaficionados no celebramos el Día de la Radio el día 13 de febrero. Celebramos el Día de la Radio el día 18 de abril, porque fue el día en el que se fundó la IARU. Entonces, en este Día Mundial de la radio hay que seguir protegiéndola. Que las nuevas tecnologías nos permiten utilizar la radio de otra manera, pero que como se nos corte el cable de datos, nos quedamos sin radio. O sea, a nosotros no nos arranca los cables nadie, nuestras ondas son libres. Es ese potenciómetro que hace clic cuando le encendemos en nuestro receptor y a partir de ahí subes el volumen y empiezas a escuchar ruido, señales, gente que habla. Esa es la cosa más maravillosa que puede tener un radioaficionado.
Fátima González y Lucía Vilaplana, Radio 5 Todo Noticias.